Bienvenidos y bienvenidas, estimados maestros, al Instituto Hellman. En esta ocasión, en nuestra materia, diseño de ambientes virtuales de aprendizaje, vamos a trabajar con el tema modelo para el diseño de entorno de aprendizaje. En esta sesión número 3, vamos a considerar algunos aspectos que son de suma importancia en el diseño de un ambiente de aprendizaje, tomando en cuenta los contextos para favorecer el aprendizaje, la necesidad en la cual se tiene en un ámbito específico. Se fundamenta desde una necesidad y se considera desde los procesos y los principios psicológicos generales del aprendizaje. También se toman en cuenta las características específicas de los estudiantes, su propia naturaleza, en el sentido de los contenidos, y los procesos requeridos para su aprendizaje. En ese sentido, algunos criterios para un diseño de ambientes de aprendizaje podrían ser el proceso virtual, que alinea los procesos productivos a la maximación del valor. La persona que aprende, los objetivos, el método y la evaluación formativa. La significación para la vida y el trabajo se vincula a la conexión experiencial entre el aprendizaje y los aspectos más importantes para la vida y el trabajo de la persona. En ese sentido, nos damos cuenta de la importancia que tiene y el impacto, sobre todo en la educación, sobre el desarrollo de ambientes de aprendizaje a distancia. Sabemos que es fundamental crear la disposición de todos los elementos que los propician, sus componentes, el entorno físico, tiempo, currículo, mediación pedagógica e interacciones. Una manera de entender los procesos que se viven en un ambiente de aprendizaje y de poder contribuir a su mejor desarrollo sería considerar las dimensiones que se dan de manera perceptual, cognitiva, afectiva y social. Sabemos de antemano que el aprendizaje como un proceso de interaprendizaje es aprender siempre una relación social. Intraaprendizaje, cuando la persona interioriza y accede a sus propios sentimientos. Hiperaprendizaje, transformación de conocimientos o desempeño a través de la experiencia. Y el metaaprendizaje, cuando se va más allá del aprendizaje. Si esto los articulamos, estamos propiciando que nuestro estudiante adquiera un conocimiento y éste lo ponga en práctica. El diseño de aprendizaje va vinculado a un conjunto de elementos y de participaciones en el sentido de la integración del proceso de enseñanza-aprendizaje y que éste se desarrolla a partir de las actividades que posibilitan asimilar y crear un nuevo conocimiento. Se considera los espacios físicos, los medios, los elementos básicos del diseño instruccional, a los 5 componentes principales que conforman el proceso, como en este caso estamos hablando del espacio, el aprendiz, el asesor, los contenidos educativos y los medios de información y comunicación. Estos se echan a andar y se propicia un diseño de un ambiente de aprendizaje adecuado a los entornos en los cuales se desarrolla el alumno. Se puede diseñar los ambientes de aprendizaje a partir de una postura constructivista en función de diferentes necesidades e intereses. Por ejemplo, podría ser los proyectos de trabajo, talleres, grupos de investigación, resolución de problemas y contratos de aprendizaje. También nos daremos en esta ocasión, en esta sesión número 3, hablaremos del aprendizaje como un proceso de constructivismo, que este se produce a partir de espacios idóneos para los alumnos, que son nuestras
aulas. Experiencia física, base para la elaboración de los conceptos de manera inductiva. Experiencia afectiva, que impulsa el aprendizaje. Los conceptos que condicionan un planteamiento deductivo del aprendizaje. Cuando hablamos de los principios que sirven de guía a un enfoque constructivista del aprendizaje, están vinculados a un aprendizaje, es buscar significados. Para encontrar esos significados, se debe de comprender el todo y las partes. Para enseñar bien, es necesario entender los modelos mentales. Quien aprende utiliza a percibir en su entorno. El propósito del aprendizaje con el individuo es construir sus propios significados. En un aula constructivista, los docentes comparten de manera interactiva con sus estudiantes y trabajan desde el proceso de observación, la manera de cómo sus alumnos entienden los conceptos y cómo lo aplican. Una evaluación del ambiente de aprendizaje en la educación va vinculado a 4 aspectos. Desde un punto de vista escolar, podemos entender el ambiente como una estructura de 4 dimensiones, ¿sí? Y de interrelaciones que se dan a partir de un proceso generando un ambiente de aprendizaje, como en el caso de la dimensión física, que es el espacio, y cómo se organiza. La dimensión funcional, para ver qué se utiliza y en qué condiciones se está trabajando. La dimensión temporal, cuándo y cómo se utiliza. Y la dimensión racional, quién y en qué condiciones se utilizarán los medios para potencializar el aprendizaje y poder generar una evaluación desde un ambiente de aprendizaje en la educación. En este proceso que hemos identificado a partir de diferentes posturas epistemológicas, vamos a encontrar un proceso cíclico de las 4 fases. Primeramente, identificar qué hay, dimensiones y variables a observar. Observar cómo se manifiestan aspectos significativos de cada dimensión y ver cómo se manifiestan en el aula. Analizar y reflexionar cómo influye sobre las implicaciones y la valoración. Intervención. ¿Qué puedo hacer? Analizar las posibilidades de cambio, proporcionar alternativas, actitud crítica y observaciones de análisis y reflexión. En ese sentido, vamos a generar un ambiente apto para estudiar. Y a partir de ahí, consideramos las dimensiones y las variables en lo que es la evaluación. La dimensión física, estructura, dimensión, el dinamismo y el entusiasmo que se pueda dar. La dimensión temporal, organización del tiempo, y la dimensión racional, que está vinculado al agrupamiento, a las modalidades de acceso, al control y a la participación. En esta ocasión, en esta sesión número 3, maestras y maestros que estamos abordando, nos lleva básicamente a identificar la necesidad de hacer una transformación en la educación. Vamos a hacer una pequeña reseña, la cual nos va a llevar a identificar la importancia que tiene la educación para generar un ambiente de aprendizaje. Hablamos de una educación virtual en un contexto europeo, de América Latina y el Caribe, desde el proceso de revolución de las TIC. Y eso nos lleva a identificar a una sociedad del conocimiento y de la información. No obstante, a partir de los 90 se ha incursionado en un proceso de una educación
a distancia, transformadora, y desde los aspectos de la economía digital se ha generado un acceso a la educación a un nivel mundial. UNESCO en el 2011 sostiene que la educación virtual es un fenómeno muy reciente que se inicia a partir de 1995 y que se potencializa en el 99. En realidad, la educación virtual para los medios informáticos o temáticos es un fenómeno reciente de la escala mundial. Asimismo, podríamos decir los procesos en los cuales esta evolución de la educación para generar un ambiente de aprendizaje nos conlleva a utilizar el Internet como un medio de comunicación en la educación que ha permitido abrir nuevas fronteras sin límites en el conocimiento y también ver esa flexibilidad en el tiempo y de mayor cobertura para la sociedad. También se ha impulsado con gran fuerza todo lo relacionado con el mundo de la informática, partiendo desde una práctica educativa, ha sido un proceso inclusivo en el desarrollo de las estrategias colaborativas e individuales como un apoyo en los procesos de aprendizaje. La precisión de las actividades que se efectúan por medio de la comunicación asincrónica, por ejemplo, como en el caso de los foros virtuales, los chats, entre otros. Desde los modelos de la educación, vamos a ver que se aplican los recursos de acuerdo a la comunicación sincrónica y asincrónica, comentábamos, desde las transformaciones del rol del docente y del estudiante, más activos, más dinámicos, comunicativos y cooperativos, ¿no? Los aportes de las TIC en el aprendizaje son conocimientos sin límites de frontera. ¿Por qué hacer esta pequeña reseña en el sentido de un ambiente de aprendizaje, maestras y maestros? Nos lleva a considerar un ambiente flexible e inteligente. El aprendizaje en ámbitos de la educación tiene como objetivo que los alumnos adquieran y desarrollen conocimientos, habilidades, destrezas, aptitudes que han de utilizar a diario como un ejercicio en los centros educativos. A partir de esto, se genera ambientes de aprendizaje aplicado a las nuevas tecnologías educativas que contribuyen al acceso y proceso de la enseñanza en diferentes disciplinas, enfoques, prácticas, con el propósito de estimular un aprendizaje significativo en los educandos. Es importante aplicar el ejercicio diario que permite que el docente aplique recursos que influyen en el proceso de enseñanza para generar ambientes dinámicos e interactivos con un proceso de andamiaje que incentive la construcción de un conocimiento autónomo e independiente. Es necesario que nosotros nos demos cuenta que en el cumplimiento del interés del nivel educativo va a vincular a tomar en cuenta el proceso digital y la actividad que implica el desarrollo del aprendizaje desde una unidad virtual, y esta conlleva a tomar en cuenta la calidad educativa, la infraestructura tecnológica, los proveedores de contenidos didácticos. También tenemos que hablar de los costos económicos de las actividades interactivas, la apertura de acceso a la educación mundial. ¿Por qué contextualizar los ambientes de aprendizaje? Sabemos de antemano
que la raíz de los cambios vertiginosos en la educación virtual a partir de este siglo XXI se implementa desde la modalidad del aprendizaje virtual. A lo largo del tiempo pues, han surgido diferentes definiciones, podríamos decir de esa manera, y eso nos conlleva a ver que el aprendizaje virtual común con el acceso a las tecnologías basado en proporcionar un despliegue de soluciones para mejorar la adquisición de los conocimientos y de las habilidades. Cabe mencionar que diferentes posturas epistemológicas establecen criterios donde pudiésemos tomar en cuenta la aplicación más idónea actualmente de lo que se refiere al ambiente de aprendizaje. En ese sentido, nos damos cuenta de la necesidad de cambiar y de transformar el concepto que se produce a partir de una red que permite una actualización inmediata de almacenamiento, de recuperación y distribución de contenidos y de información que llega a los usuarios y también que está centrado desde una visión de poder solucionar el aprendizaje más allá de los paradigmas tradicionales de la educación. En ese sentido, vemos que la contextualización de los ambientes de aprendizaje se van transformando como un proceso educativo y que estos van vinculando esta revolución de actividades, de contenidos, logrando en sí modelos educativos más accesibles desde la postura de la formación informal y formal también, sin la necesidad de límites de actividades que se realizan diariamente. La educación, para generar un ambiente de aprendizaje, vincula a la integración de los medios tecnológicos y nos posibilita a la comunicación sincrónica y asincrónica, comentábamos, a un proceso flexible, al trabajo cooperativo y colaborativo, a una competencia del proceso de metacognición, a una diversidad metodológica, el proceso versátil en el uso de las herramientas y los recursos y los materiales, los modelos pedagógicos centrados en el estudiante y en las actividades de aprendizaje, los procesos de autoevaluación y coevaluación y un aprendizaje interactivo y autodirigido. A partir de estas posturas, podríamos decir que los ambientes de aprendizaje van a vincular a la educación, al docente, al proceso de interactividad y los materiales y el modelo pedagógico que se está estableciendo para que el alumno pueda aprender. A partir de ahí, nos damos cuenta de la importancia del proceso de la metodología centrada en el estudiante. Este proceso de inserción en las tecnologías de la comunicación vinculadas a la educación van a estar realmente relacionadas con el proceso de innovación en lo que es la docencia y en la contribución de generar mejores aprendizajes. Y estos nos indican que los docentes tienen que hacer un cambio metodológico. En ese sentido, Salinas en el 2003 nos habla sobre los procesos de la utilización de las tecnologías desde los proyectos centrados en la innovación tecnológica para crear entornos de aprendizajes basados en posturas
de transformación en los educandos. Las metodologías utilizadas en la educación, como comentábamos, se han transformado y esas nos han llevado a considerar algunas, ¿no? Vamos a comentar las metodologías para un trabajo, desde el proceso individual de la enseñanza, desde la búsqueda, organización de la información, centrada en el aprendizaje, en el estudio de las materias, el proceso de vincular a la ayudantía del colaborador desde una exposición didáctica, preguntas de grupo, simposios, mesas redondas, tutorías online, exposiciones de los estudiantes, trabajos en vinas, lluvia de ideas, simuladores, estudios de caso, aprendizaje basado en problemas, investigaciones sociales, debates, trabajos por proyectos y grupos de investigación. Hablamos de técnicas para la individualización, hablamos también de técnicas expositivas de participación y de un trabajo colaborativo. Los ambientes generando un entorno virtual de aprendizaje, como se les conoce, la EVA, es una aplicación informática diseñada para facilitar la comunicación pedagógica entre los participantes en el proceso educativo y esta va a ayudar desde la postura en la cual se ve la naturaleza de la enseñanza. Esta puede ser mixta, comentábamos, puede ser presencial, semipresencial, a distancia, donde se pueda distribuir materiales educativos en un formato digital y también poder generar discusiones, establecer contenidos relevantes y posibilitar la participación de todos los involucrados en la educación. Generar un entorno virtual de aprendizaje conlleva la creación de materiales informáticos en la enseñanza-aprendizaje basadas en un sistema de comunicación mediada por un ordenador y también diseñada para generar espacios educativos. Los entornos virtuales de aprendizaje vinculan a la integración de diferentes tecnologías, también a los enfoques pedagógicos múltiples, a la mayoría de un entorno virtual que no incluye los entornos físicos. Esa es una realidad. Y es por ello que se identifica la necesidad y la importancia que tienen los entornos virtuales de aprendizaje. En ese sentido, nos damos cuenta la necesidad de afirmar la adopción, digámoslo de esta manera, y poder garantizar la innovación de la mejora de la calidad de la enseñanza. Diseñar e implementar un proceso de educación vinculado a la transformación nos conlleva a ver acciones de participación y de logro de los objetivos, de las competencias planteadas, de las actividades, de los procesos donde se establece el diseño y también con ello estaríamos considerando cada uno de estos aspectos donde nosotros vamos a poder establecer la educación. Un modelo privilegiado de interactividad de los recursos de aprendizaje, de los participantes, de una comunidad donde se puedan establecer
los puntos de vista pedagógico, desde la mirada dinámica de generar estrategias de aprendizaje basados en aprender haciendo, donde el eje es la interactividad entre los usuarios, generando espacios de socialización y retroalimentación dentro de una comunidad virtual de aprendizaje. Y esto se fomenta en el uso de las metodologías, en el trabajo en equipo o colaborativo, generando a partir de una resolución de problemas propios de los contenidos del curso y lograr favorecer el aprendizaje social que enriquece la generación de los aprendizajes a nivel tanto personal, impulsando el desarrollo de nuevas competencias que se van a utilizar en un aprendizaje para toda la vida. Se puede señalar y vincular el conocimiento con el cual se multiplica en forma exponencial las comunidades individuales que se agrupan, filtrando la información y estas vinculan a la mejora. El ambiente virtual de aprendizaje nos va a llevar a buscar el desarrollo de experiencias de un trabajo en equipo, de interacción, que recrean probablemente desde las posturas de participación, de un trabajo de reflexión, de debate, de construcción de productos. A partir de esta mirada, se menciona que es eficaz porque cumple desde el proceso tridimensional, desde los objetivos de aprendizaje, basados en considerar el concepto, el procedimiento y el actitudinal. El proceso conceptual se considera desde las estrategias de aprendizaje, elementos teóricos explícitos e implícitos a los cuales recurrirán las actividades de aprendizaje. Y en el centro del diseño instruccional son actividades dependiendo de los objetivos, tomando en cuenta el contenido conceptual, que son los textos, videos, los sitios web también, externos, aplicaciones móviles, bueno, una infinidad de materiales que podemos encontrar. El procedimental, como bien sabemos, que son las actividades de aprendizaje que obligan al estudiante o participante, como queramos considerarlo, realizar un procedimiento, una tarea o un producto que vincule al desarrollo de habilidades acorde a los objetivos y al diseño instruccional. El proceso actitudinal, que esta dimensión del modelo considera los elementos valorativos o la actitud que queremos que desarrolle el participante, en este caso el alumno, durante el proceso en el cual se está estableciendo el contenido. A estos aspectos, como en el caso del compromiso, la responsabilidad, frente al rol del estudiante, resulta vital para un proceso de aprendizaje que requiere establecer un componente proactivo y autónomo. Vinculábamos conceptual, procedimental y actitudinal. El proceso tridimensional, desde los objetivos de aprendizaje, nos conlleva a ver la elaboración propia, ¿sí? Y con ello estaríamos considerando una transformación del estudiante y el proceso donde se establece
la mejora de los ambientes de aprendizaje. El diseño e implementación de los ambientes virtuales de aprendizaje conllevan a tomar en cuenta las actividades centradas en el alumno, que estos ofrecen una instancia para renovar la práctica docente. Invita a reflexionar respecto a la forma de concebir el proceso de enseñanza y el rol en el cual se establece el docente, utilizando las posturas de incorporación de la educación virtual de aprendizaje, desde la necesidad de modificar los modelos pedagógicos, de colocar al estudiante centrado en el proceso, de ubicar las actividades centradas en un diseño pedagógico, de incorporar metodologías activas, de aprovechar el conectivismo que nos ofrecen las herramientas tecnológicas. El reto del docente es aprovechar las características esenciales del ambiente virtual de aprendizaje para poder potencializar la generación de espacios de comunicación y el de notar que permite motivar la comunidad para contribuir, construir y gestar de manera colaborativa el logro del desarrollo de aprendizajes, tanto social como desde un enriquecimiento de un autoaprendizaje. Además de evidenciar la trascendencia de la sensibilidad a través de la comunicación y la colaboración. Diseñar e implementar los ambientes de aprendizaje, maestras y maestros, nos lleva a identificar el impacto que tiene de centrar todo el proceso en el estudiante, en las actividades, en el desafío que se tiene y que se requiere de tiempo que permite acercarse al alumno desde la mirada de interconectividad, comunicación, ¿sí? Y con ella tomar en cuenta la actualización de la educación. Bajo estas posturas educativas, nos damos cuenta de la necesidad de un cambio en la educación, desde una educación tomando en cuenta un ambiente virtual de aprendizaje, que sea permanente, que responda a las necesidades de cada uno de los estudiantes, ofreciendo diferentes alternativas de solución a una serie de situaciones que la escuela convencional no puede atender. Y es por ello que se toma en cuenta los ambientes virtuales de aprendizaje como un reto que día a día se mueve en un ámbito educativo, en la sociedad y sus fundamentos y en la evolución que ha permitido la aplicación de las mismas. La evidencia de la importancia que tiene de los ambientes virtuales de aprendizaje es el acceso de manera flexible y colaborativa entre cada uno de los miembros que interactúan. Y es por ello que esta necesidad de hacer esta transformación en las nuevas ideas de los ambientes virtuales de aprendizaje. Desde las metodologías para un trabajo, desde el impacto de generar un conocimiento centrado en el educando, nos conlleva a identificar pues diferentes procesos y al mismo tiempo
en ver algunos elementos en los cuales se transita la educación. Como en este caso, los usuarios, es decir, los estudiantes, quienes serán los principales autores en los procesos de enseñanza-aprendizaje en dichos entornos virtuales. El currículum, que se refiere a los contenidos que se sustentan en los programas formativos, dependiendo los ciclos y los niveles académicos en los cuales se esté desarrollando. Los especialistas con diferentes perfiles, incluyendo pues, los responsables de llevar a cabo un diseño, un desenvolvimiento y una ejecución de los contenidos educativos, gráficos, pedagógicos, docentes, administrativos y especialistas en el proceso de transformar un ambiente virtual de aprendizaje. Desde el sistema de gestión de aprendizaje, haciendo mención a la transformación de la gesta entre el proceso en el cual se establece la entrega y el proceso formativo que conlleva a ver un entorno virtual, nos permite identificar algunas de las características de los entornos virtuales de aprendizaje, diseñados, vinculados a los compuestos tecnológicos digitales, a la fiabilidad. Esto significa a los sitios donde se genera un ambiente virtual de aprendizaje, donde se fomenta la interactividad, facilitando el contacto entre los docentes y los alumnos, las plataformas, las modificaciones de la información, el proceso de generar un ambiente tomando en cuenta la conectividad, las aplicaciones que admiten un desenvolvimiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje y la necesidad de los docentes y de los estudiantes que estén vinculados a los espacios. Se trata de un ambiente social que beneficia el proceso de la mejora de los estudiantes, tomando en cuenta desde la postura activa de los alumnos, de la adquisición de los contenidos, aportando los medios requeridos y también poder establecer y facilitar los procesos de enseñanza, desde la planificación, desde la ejecución y el desarrollo y evaluación del diseño instruccional que se realiza para generar un ambiente virtual de aprendizaje. Se considera la importancia de la educación vinculada a este proceso de transformación desde los conceptos de una educación que es atribuida exclusivamente del hombre, desde una aparición de la cualidad, en efecto, a los procesos desarrollados durante una evolución cognitiva. Se habla entonces de una educación no formal, de una educación formal, de poder establecer una educación que se tomen en cuenta modelos asociados al aprendizaje, al proceso y a la conectividad de manera telemática, en donde la docencia y el estudiantado no necesariamente tendrían que estar en un espacio físico, sino sí en un proceso educativo, en estas áreas relacionadas con la educación, ¿sí? Y también de tomar en cuenta la necesidad de poder establecer una mejora. La educación
podríamos considerarlo como un proceso de modelación donde se ha transformado, donde se ha generado ambientes que propician espacios a la transformación. Comentábamos desde la función del ambiente virtual de aprendizaje, ABA, y que aportan a la educación. Decíamos que está relacionado con un objetivo de poder establecer nuevas experiencias de aprendizaje, de realizar actividades, de hacer ese intercambio de ideas, de tener acceso a diversas materiales, a disciplinas donde el estudiante requiere y acompañar el progreso del curso. De posibilitar el aprendizaje, al contrario de un modelo tradicional, de tener esta flexibilidad en los horarios, de poder establecer una evaluación de transformación, un espacio de diálogo donde se pueda vertir dudas, críticas, sugerencias, donde se pueda establecer un acceso a la comunicación y poder enriquecer el aprendizaje y también hacer una resolución de problemas o dudas, dependiendo de la postura que nosotros establezcamos, la idea. Hablamos de una inclusión también desde los docentes, los estudiantes, de poder estimular la enseñanza, de poder establecer y posibilitar diferentes tipos de aprendizaje, como el colaborativo, el orientado al diálogo, a los proyectos, a los desafíos, a los problemas y a los casos que se dan, ¿no? A partir de esta interacción, se pretende que este sea multidisciplinaria, proporcionando información de un sistema, haciendo posible la actuación de almacenamiento, de recuperación, de distribución de contenido de forma instantánea. En ese sentido, nos damos cuenta del impacto que tienen los ambientes virtuales de aprendizaje. De acuerdo a un contexto educativo actual o a nivel mundial, las estrategias de enseñanza han variado notablemente, ¿sí? A partir de las necesidades y las expectativas e intereses de una sociedad, de los estudiantes en este siglo XXI, que orientan a la consolidación de la educación y también que conllevan a un proceso de aprendizaje de acuerdo a una modalidad, ¿sí? En la actualidad, pues, surge esta necesidad de desempeñar una labor pedagógica mediante un proceso de transformación desde un entorno virtual de aprendizaje, de las necesidades de generar un aprendizaje en los educandos, de tomar en cuenta los recursos educativos digitales, de ver las herramientas de comunicación, también las herramientas de comunicación en las cuales se puede establecer el intercambio de ideas y poder establecer, crear espacios que permitan la combinación de diferentes formas en las cuales se puede establecer, pues, un diálogo, ¿sí? Una mejora para el proceso. Hablar de un entorno virtual de aprendizaje, maestras y maestros, en esta sesión número 3, nos lleva a vincular los instrumentos, los mediadores del aprendizaje que ofrecen y dan oportunidad a los estudiantes a poder tener acceso a la información
a desarrollar las capacidades de comunicación y poder establecer procesos de aprendizaje diferentes, dando oportunidad al docente poder interactuar de una manera más efectiva, más activa con los educandos. Formar parte de esta modalidad permite a los educandos acceder a los contenidos y a las actividades para dar lugar a los procesos y a las necesidades de modificar. Esto conlleva a ver las manifestaciones de las necesidades, las dificultades para intercalar e intercambiar conocimientos a través de herramientas en las cuales se pueda establecer una mejora. La educación conlleva a tomar en cuenta el proceso donde vamos a establecer una mirada distinta de lo que es la educación. El diseño de ambientes virtuales de aprendizaje, maestras y maestros, nos conlleva a ver un modelo para el diseño de un entorno de aprendizaje. En esta sesión 3 hablamos de un diseño del ambiente, vimos algunos criterios de diseño de los ambientes de aprendizaje, tomamos en cuenta el desarrollo de los ambientes de aprendizaje a distancia, vimos el proceso del aprendizaje como una mirada de interaprendizaje, intraaprendizaje, hiperaprendizaje y metaaprendizaje, desde el diseño del ambiente para poder aprender, desde la mirada constructivista en las aulas a partir de la experiencia física, la experiencia afectiva y los conceptos que se establecen. Aprendizar y buscar significados, encontrar significados, poder establecer la necesidad de atender modelos y vincular este propósito del aprendizaje en el individuo que se construye a partir de los significados, desde una dimensión física, funcional, temporal y racional. Identificar también el proceso de las dimensiones, las variables, de tomar en cuenta, de analizar, reflexionar las implicaciones que conllevan la intervención, de analizar y posibilitar el cambio de proporcionar alternativas desde una actitud crítica, de observaciones, de análisis y reflexión. Desde una dimensión de variables a considerar desde la evaluación física, temporal y racional. Es un gusto, maestras y maestros, acompañarles en esta materia de diseño de ambientes virtuales de aprendizaje, en esta sesión 3, con el tema Modelo para el diseño del entorno de aprendizaje. El Instituto Hellmans les invita a realizar cada una de sus actividades y a potencializar el aprendizaje. Les vemos pronto, maestras y maestros. Saludos.